grabar. Vamos a comentar entonces, estamos trabajando en el tema de funciones. Dijimos que ya de aquí en adelante solo trabajamos con funciones. Entonces ahora vamos a comentar lo que vamos a hacer hoy. Entonces la idea de esta clase es que vamos a trabajar con las definiciones de dominio y recorrido. Y después de eso, y más bien en conjunto con eso, vamos a comentar algunas técnicas para graficar. ¿Sí? Estos dos temas son súper importantes. ¿Sí? Creo que ya varias veces lo he comentado, las matemáticas se basan en el tema de funciones. Entonces esto que estamos haciendo nosotros en esta clase es transversal en realidad a cualquier asignatura que venga a futuro de matemática. Entonces hay que dominar muy bien qué es lo que significa esto del dominio y el recorrido. Y las técnicas de graficar, fíjate que tienen también una visión más profunda, porque claro, uno podría decir, uy, si tengo un software aquí, tanto me vamos a hacer tantas cosas con el graficar. Pero tienen una dimensión más profunda en el sentido de que me ayudan a mí a identificar, por ejemplo, la composición de funciones, que es un tema que vamos a ver la próxima semana, que me ayudan a mí a comprender ciertos problemas que van a también a venir en el futuro, un problema de Mate 2, por ejemplo, y cosas así. Así que tiene una profundidad bastante importante, ¿no? Entonces, como mencionaba, esos son los dos temas que vamos a trabajar hoy día. Y entonces vamos a partir con la definición. Vamos a dar las dos definiciones, dominio y recorrido. Vamos a ver un par de ejemplos. Y después vamos a empezar ya a hacer las gráficas, a trabajar el tema de las técnicas para graficar y también viendo el dominio y recorrido. Entonces vamos a decir sea f, ¿cierto? Vamos a decir de a en b. Una función. Ya lo habíamos comentado, esto es la clase basada. A y b en realidad siempre van a ser o todos los reales o algún subconjunto de los reales, ¿sí? Pero a nosotros nos gusta hacer, es importante en realidad hacer, no es una cosa de gusto. Es muy importante hacer la diferencia que estos dos conjuntos pueden ser distintos y también es importante darles nombres distintos justamente para la definición que viene a continuación, ¿ya? Entonces vamos a decir que se definen los conjuntos, porque estos temas de dominio y recorrido son conjuntos, que voy a llamar entonces dominio. Y el dominio, usualmente, en realidad, lo escribimos así, dom, entre paréntesis f, y es un conjunto que tiene a todos los elementos que están en este conjunto de partida, ¿sí? Están ahí, ¿sí? Y son tales que, ¿no es cierto? Voy a decir, existe I en B, y la I es igual a f de x. O sea, otra forma de escribir el conjunto dominio es decir que son todas las preimágenes, ¿sí? El conjunto de las preimágenes de la función f. Y son todas, ¿sí? Perdón, voy a hacer una pausa comercial. No, es que, no sé, esta cuestión perdón que me distraiga, pero es que hay no sé si lo había comentado, hay una cosa que se llama POL, que son estas cuestiones de la... Pero voy a terminar. Voy a pausar un poquito el compartir. No, no. Ya, perdón. Vuelvo a compartir.
Entonces, como decía, esta cuestión de las encuestas, o votación, ¿cierto? Que se llama en español, salen en esta cuestión del Zoom como, se llaman poll, y sale como un gráfico. Y yo he estado haciendo varios intentos de ingresar preguntas y cosas así, y no lo tenía en el menú. Y ayer que estaba en clase, de repente me apareció el menú. Y yo digo, y ahora tampoco lo tengo. Entonces no sé por qué, no sé por qué. Ya, pero eso es un paréntesis mío, perdón. Ya, entonces, ya, ahora sí. Entonces, ese es el conjunto dominio, que es el conjunto de todas las preimágenes. Ahora vamos a hablar del recorrido. Recorrido. También hay otro nombre que se le da, que es el nombre de rango. Rango. Y esto se escribe rec. También se le escribe con una R, pero nosotros no usamos mucho esa notación en realidad. Y el recorrido de ese. Y ahora voy a decir que son los elementos I. Y en B. ¿Qué quiero decir con eso? Que son las imágenes. ¿Sí? Y son tales que existe X en A y la Y es igual a F de X. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir que esto es el conjunto de las imágenes. De F. ¿Sí? Ese es entonces el... Perdón, muy bueno. Ya. Entonces, estas son las dos definiciones que son re importantes y que nosotros las vamos a ir trabajando no solo en esta clase, sino que en realidad diría yo como en todo lo que nos queda del semestre, ¿ya? Porque como comentábamos, todo el resto del semestre vamos a trabajar con el tema de funciones. Ya después de estas 2 primeras semanas, que vamos a estar trabajando con definiciones muy generales de funciones, ya después de eso vamos a empezar a ver funciones muy específicas, ¿cierto? Como comentaba, logaritmo, exponencial, trigonométrica, polinómica, y siempre vamos a estar para cada una de esas funciones preguntándonos ¿y cuál es el dominio? ¿Y cuál es el recorrido? Y tal. ¿Ya? Así que eso. Vamos entonces a ver un par de ejemplos. ¿Ya? Es re importante los ejemplos para que nosotros observemos cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar para determinar dominio y recorrido, que van a ser distintas. ¿Ya? Voy entonces a cambiar la hojita. Vamos a hacer entonces ejemplos. Y vamos a decir entonces determinar dominio y recorrido. De la siguiente función. Vamos a partir con una que dice lo siguiente. Las gráficas de todo esto, como mencionaba, las vamos a ir comentando después. ¿Ya? Fíjense entonces que tengo f de x igual a 1 partido por x más 1. Entonces, cuando yo pienso, y aquí, como mencionaba, vamos a trabajar con dominio y recorrido. Entonces, perdón, no sé por qué sigue sonando mi alarma, se llama levanté y le puse que no. Aunque venía sonando la alarma a las 7 de la mañana y yo no me levantaba.
Ya, entonces, como decía, vamos a calcular dominio del recorrido, vamos a determinar dominio del recorrido, y algo muy importante que quería agregar siempre acá, que aunque explícitamente no se mencione, siempre uno tiene que pensar en el conjunto máximo. ¿Ya? Porque, porque yo podría plantear como respuesta al dominio un conjunto que sí sea parte del dominio, pero no el más grande. Y siempre tenemos que pensar así, ¿cuál es el más grande? ¿Ya? Entonces, conjunto máximo. Entonces, insisto con la idea, cuando vamos a determinar el dominio, lo que tenemos que tener en nuestra mente, lo que tenemos que pensar, es en la X, ¿sí? Uno tiene la vista puesta en la X, ¿sí? Entonces, uno voy a escribir así, atención con la X. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está definida? O también, eh, ¿dónde está definida? Una palabra que se usa mucho en matemática, pero digámoslo de otra forma mejor. Digamos, ¿dónde tengo problemas? ¿Cuáles son los valores de la X con que tengo problemas? Escribámoslo así. Voy a escribir, ¿para qué valores de X tengo problemas? ¿A qué me refiero con problemas? Donde no lo puedo calcular. ¿Para qué valores de X esta cosa me falla? ¿Sí? Y esos van a ser claramente dos situaciones en lo general. ¿Ya? Una es dividir por cero y otra es sacar raíz cuadrada de un número negativo. En este caso, ¿cierto? Como es racional, vamos a preguntarnos si para algún valor de x yo estaría dividiendo por cero. Y eso es claramente sí, porque fíjate que si yo miro x más 1, yo sé que eso tiene que ser distinto de 0. Y eso quiere decir entonces que la x tiene que ser distinta de menos 1. Eso es lo que tiene que verificar. ¿Ya? Entonces voy a establecer mi dominio. Voy a decir, dominio de la función va a ser los reales menos el menos 1. ¿Sí? Y ahí nosotros usamos mucho esa expresión que yo había comentado recién y que dije, está definida. ¿Sí? La x está definida, ¿cierto? O la función está definida para todos los x distintos de menos 1. ¿Sí? Esa es otra forma, ¿cierto?, de decir que estoy hablando del dominio. O incluso algunas veces se dice, está bien definida. ¿Sí? No. Eso fue el dominio. Insisto, el dominio recorrido se obtienen con técnicas distintas. Voy a volver atrás. Y voy a insistir con esto, porque cuando hablamos de dominio, siempre estoy pensando en las X. Hoy lo voy a escribir con otro colorcito. Espera. Cuando pienso en un dominio, siempre me miro las X. Están en un conjunto de partida. ¿Sí? En cambio, ahora cuando vamos a hablar del recorrido, mi atención va a estar por las Y. ¿No? Bien. Entonces, dominio. Espero que estemos listos. ¿Sí? Vamos. Recorrido. Ahora pensemos en el recorrido. Cuando pensamos en el recorrido, como mencionaba recién, yo tengo que estar buscando las I. Eso es lo que queremos buscar. Las I para que la cuestión funcione, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este contexto de recorrido, en realidad vamos a plantear dos técnicas. Una que es esta, la que vamos a plantear enseguida, y otra que vamos a comentarla cuando vemos el tema gráfico. Entonces, la estrategia va a partir porque yo voy a escribir, voy a llamar a mi función f de x, la voy a escribir i igual a f de x. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿No? Entonces voy a decir escribir. Eso es lo que tengo que hacer. O debería haberlo dicho al revés. Voy a escribirlo mejor aquí. Voy a escribir aquí adentro. Escribir y... ¿A qué me refiero? Mi función es i igual a... no, perdón. La función original dice sí. F de x es igual a 1 partido por x más 1. ¿Cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a escribir i es igual a 1 partido por x más 1. ¿Sí? Y después de eso, lo que voy a hacer es hacer
Oye, aquí viene un tema algebraico, ¿cierto? Que voy a despejar la x en términos de la y. Entonces, después de eso vamos a despejar x. Eso significa entonces, te fijas que acá la x está en el denominador. Entonces voy a pasar multiplicando. Voy a decir y factor de x más 1 igual a 1. Voy a distribuir y por x y x más y por 1 y igual a 1. Ahora, insisto, quiero despejar la x, entonces voy a escribir y x va a ser igual a 1 menos y ahora para despejar la x tengo que dividir por y. Entonces la x va a ser igual a 1 menos y, todo eso dividido por y. ¿Se fijan que lo que hicimos? Antes la expresión era y igual a f de x, ¿cierto? Que tengo, y eso quiere decir, ¿cierto? Que tengo f de x, una construcción en términos de x, y ahora lo escribí al revés. Escribí x igual a una expresión que está escrita en términos de y, ¿sí? Y ahí ya terminamos. Esto es re importante de hacerlo porque, de hecho, este tema lo vamos a plantear más adelante cuando estemos hablando de la inversa. Esta es una, voy a decir, técnica para obtener, me falta espacio en mi globito, la inversa. ¿Ya? Así que esto lo vamos a, voy a dejar así, voy a poner otro colorcito. Ya. Esta técnica, como mencionaba entonces, es muy importante porque me permite a mí identificar, ¿cierto?, mi función inversa. Pero es un tema que vamos a ver más adelante. Ya, entonces ahora, ya cuando logro esto, que escribir la x igual a una expresión en términos de la y, ahora entonces viene la misma idea anterior con respecto al dominio. Yo voy a mirar aquí y voy a preguntarme dónde tengo problemas. ¿Sí? ¿Para qué valor de la y esta cuestión se me va a indefinir? Y lo que va a suceder es que va a tener una relación también con esta función, con lo que hicimos el dominio. En el caso del dominio, ¿cierto? Tuvimos un tema con dividir por cero, acá también tengo algo con dividir por cero. Y lo que estoy viendo, ¿cierto?, es que la i tiene que ser distinta de cero. ¿Sí? Si fuera cero, estaría dividiendo por cero. Y eso me dice entonces que el recorrido de la función van a ser los reales menos el cero. Y ahí está. Entonces obtuvimos dominio y obtuvimos recorrido. ¿No? Vamos a ver otro, ¿te fijas? Dominio, entonces, insisto con la idea, pongo atención en las X. Me pregunto, ¿para qué valores tengo problemas? O dicho de otra forma, ¿cierto? A mí usualmente no me gusta decirlo de esa forma porque encuentro que es como demasiado negativo. Ya, voy para allá enseguida. Te fijas, aquí mi problema es que no puedo dividir por cero. Entonces, por eso digo, x más 1 tiene que ser distinto de cero. Y en la otra pasa lo mismo. Te fijas, acá cuando llego a esta parte, yo no puedo dividir por cero. Entonces, en esa expresión, cuando yo digo que la x es igual a 1 partido por y, 1 menos y partido por y, la y tiene que ser distinta de cero. Te fijas, la función, que es esta que está acá, voy a destacar aquí, es esa. Entonces, claro, yo me doy valores de x y voy a tener distintos valores de y. Pero cuando lo escribimos de esta forma, ¿cierto? Yo digo x igual a una expresión en términos de y, ahora digo, bueno, para estos y va a valer esta x, ¿te fijas? Porque esta es una función. Y entonces lo que estoy observando aquí es que en realidad no voy a poder nunca obtener una imagen. De hecho, piénsalo de otra forma. Mira, mira esta misma función. F de x igual a 1 partido por x más 1. ¿Cuándo esto va a ser 0? ¿Sería posible que esto fuera 0? No, nunca va a ser 0.
O sea, vamos a plantear otra función, otro ejemplo ahora, ¿ya? Algo interesante es que bajo ningún contexto vamos a dividir por cero. Entonces, cada vez que tú veas una función racional, es decir, una cosa que tenga un numerador y otra cosa con un denominador, tú siempre vas a decir, no, esta cuestión uno no puede dividir por cero, ¿ya? Entonces, pero no todas tienen esa forma. Mira, veamos otro ejemplo a continuación. Matías, Matías, ¿quieres comentar algo? Matías, no importa, ya. Entonces, como dije, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, vamos a decir acá, y vamos a poner un ejemplo donde, a esto la función la voy a llamar G, donde aquí voy a tener, mira, voy a escribir 3x menos 2 raíz cuadrada. Entonces, vamos a trabajar después con el tema de las gráficas, ¿cierto? Pero solamente estamos planteándonos el dominio y el recorrido. Entonces, mira lo que tengo acá. ¿Sí? Mira, si yo digo g de x es igual a la raíz cuadrada de 3x menos 2, por definición de las raíces cuadradas, nosotros sabemos que el 3x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Te fijas que aquí no hay una expresión racional, entonces yo no voy a estar preguntándome cuándo voy a dividir por 0, porque aquí nunca voy a dividir por 0. ¿Te fijas? Pero sí lo que puede suceder, imagínate si la x, si esta expresión, ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 25? ¿Existe eso? Eso no existe, ¿cierto? No existe porque no puedo pensar en ningún número que al cuadrado me dé menos 25. Fíjate, esto es un escenario que no sucede en los números reales. ¿Sí? Entonces, esta idea siempre te permite a ti plantear que cuando tú tienes una raíz cuadrada, o más bien una raíz con un índice par, vas a tener que analizar el dominio. ¿Sí? Y entonces vas a tomar 3x menos 2 y vas a decir mayor o igual que 0. Y Emilio, ¿tienes alguna cosa que comentar? Emilio, Sí, profe. El dígame. tema que te dejo, 3x menos 2, ese tema se identifica por cómo, por la ley de raíz o comer. Sí, No me pues, acuerdo. claro, cualquier cosa, cuando tengo una función, ¿cierto? Aquí nunca me va a aparecer explícitamente algo como raíz de menos 25, ¿te fijas? Sino que más bien yo voy a mirar una raíz cuadrada y voy a tomar todo lo que está adentro de la raíz cuadrada y le voy a pedir que sea mayor o igual que 0. Entonces aquí voy a resolver una inecuación, ¿sí? Ya, profe. Entonces, Gracias. 3x menos 2 tiene que verificar que 3x sea mayor o igual que 2, divido por 3 y digo entonces que la x tiene que ser mayor o igual que 2 tercios. ¿Sí? Entonces después voy a decir, ¿cuál va a ser mi dominio? Mi dominio va a ser de la función g, va a ir del 2 tercios al más infinito. Cualquier número que sea menor, fíjate, y de hecho, mira, piensa tú en un número menor que el 2 tercios. Por ejemplo, el 0. ¿Qué pasa si tú quisieras calcular la función en el 0? La g en el 0. Fíjate, tendría g de 0, sería raíz cuadrada de menos 2. ¿Te fijas que eso no puede suceder? Entonces, claro, las x tienen que ser mayores que algún número. Y en este caso es el 2 tercios. Ah, ya. Genial. ¿Ya? Gracias. Mira, ahora, acá en el caso del recorrido, esto entonces estamos listos con el dominio. ¿Sí? Claro, porque no puedo, insisto el tema. Aquí, básicamente en el contexto de las funciones, en este tipo de funciones van a ser dos cosas que nos van a causar problemas. Una, que es dividir por cero, como en el ejemplo 1. Y lo otro son estas raíces cuadradas, donde yo voy a pedir que todo lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Y resolvemos una inecuación. Entonces, en este contexto siempre vamos a resolver una inecuación. Ahora, para el recorrido, este caso me va a producir algo un poco distinto. Mira, para el recorrido, fíjense lo que nos va a pasar. Voy a hacer la misma idea anterior. Voy a decir I igual a
3x menos 2. Sería, esa x me quedó media feita. Lo voy a arreglar. Ya. Entonces voy a despejar la x. Para despejar la x voy a tener que elevar al cuadrado. Ya tengo 3x menos 2, entonces yo voy a decir que el 3x... voy a comentar algo que no sé si lo había comentado anteriormente, pero mira. Voy a escribir y al cuadrado, paso sumando el 2 más 2 es igual a 3x. ¿Sí? Eso usualmente yo voy y lo escribo de inmediato, como me gusta dejar las x, lo que voy a despejar a la izquierda, yo usualmente lo escribo de inmediato, 3x igual a y cuadrado más 2. ¿Ya? Voy a dividir por x. Perdón, voy a dividir por 3. Voy a decir y al cuadrado más 2 partido por 3. ¿Sí? Ya. Estaba comentando yo que aquí en este caso nos va a pasar algo un poco distinto con respecto al ejemplo anterior, pero que es muy bueno que lo analicemos. Mira, si yo miro esta expresión, que de hecho es útil para mí y para ustedes también más adelante, porque después vamos a buscar las inversas de esto. Si yo dijera que la función, ¿cierto? No tiene ningún... Claro, yo puedo mirar esto y decir, mira, en realidad la i puede ser cualquier número, no estoy dividiendo por 0, ¿cierto? Pero el tema, ¿cierto? Y esto, insisto que esto es importante porque me va a servir obtener la inversa. Cuando comentemos de esto más adelante. Pero el tema es que esta expresión no me ayuda a darme cuenta cuál es el recorrido. Voy a escribirlo acá. No me ayuda a obtener el recorrido. Porque el tema es que... Y voy a cambiarme de hojita porque ya empecé a escribir muy abajito. ¿Ya? ¿Por qué digo yo que no me ayuda a obtener el recorrido? Porque en realidad el recorrido no son todos los reales. Voy a cambiarme de hojita. ¿Sí? Ya. Y vamos a observar lo siguiente. I igual a 3x menos 2 en raíz cuadrada. Las i, los valores de la i, ¿pueden ser cualquier número real? ¿Hay algún valor? ¿Podría suceder, por ejemplo, que la raíz cuadrada de algo, no sé, voy a escribir b por 2, escribir un número, sea igual a menos 5? No, ¿cierto? Esto nunca va a suceder, porque las raíces cuadradas siempre son positivas, siempre. Entonces, esa i siempre va a ser mayor o igual que 0. Y con eso, en realidad, el recorrido es muy simple de obtener. El recorrido de esta función, g, es desde el 0 al más infinito. Creo que esto lo habíamos comentado en algún momento cuando estábamos trabajando con raíces, ¿sí? Una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Tiene y todo en realidad cuando el n, no solamente las raíces cuadradas en realidad, sino cuando ese n es un número par, tiene una restricción. Todo lo que está dentro tiene que ser positivo, pero el resultado que yo obtengo es siempre positivo también. ¿Sí? Tiene por una parte una restricción y una definición. Entonces eso me ayuda de inmediato a darme cuenta de cuál es el recorrido. ¿Ya? Bien, Profe, vamos a ver, ¿sí? entonces no siempre se va a poder con eso. ¿A qué te refieres? Ah, con la Con lo técnica que que acabas estábamos de planteando, claro. despejar, Sí. claro. Esta técnica, justamente en algunos casos, como por ejemplo en este contexto de las raíces, usualmente en realidad en este contexto de las raíces, puede que esta técnica no nos entregue la información que necesitamos para obtener el recorrido. Pero de todas maneras, quiero insistir de que es importante esta técnica porque me va a permitir obtener la inversa. ¿No? Ya, entonces dijimos que íbamos a trabajar con el tema de técnicas para graficar, pero yo creo que antes de eso sería buena idea que hagamos una revisión de algunas funciones importantes.
Y de hecho, para que me queden más, vamos a hacer entonces, voy a escribir entonces, algunas funciones importantes. ¿Ya? Y para ayudarme un poco, y para que me queden más bonitas las gráficas, estas las vamos a hacer con GeoGebra. ¿Ya? Ya, pero primero vamos a partir con dándole, hablando de algunas ya. ¿Ya? Entonces, la primera que vamos a comentar es la función. Mira, esta siempre me complica. Cuando yo estaba en el colegio, me dijeron que se llamaba función lineal. ¿Ya? Después en la U me dijeron, no, ese no es el nombre, se llama afín. Entonces, a mí siempre me complica porque pienso yo que a lo mejor a ustedes en el colegio también les pasó lo mismo. Y les dijeron que se llamaba lineal. Y a mí me quedó como perturbado la mente que, ¿cómo se llama? Entonces vamos a hacer algunos dibujitos acá y después vamos a hacer unos en GeoGebra. ¿Ya? Y vamos también a hacer la diferencia de por qué esto se llama afín y no lineal. ¿Ya? Entonces, este tipo de funciones tienen una forma que es la siguiente. Tienen la forma f de x igual a mx más n, donde el m y el n son constantes, ¿sí? Y son números reales. ¿Ya? Entonces, yo podría tener, aquí vamos a hacer ya un dibujito, ese número m, ¿cierto? Es lo que se llama pendiente, ¿sí? Y si la m es positiva, nosotros vamos a ir observando, ¿cierto? Debería hacerlo como para allá. Así, va la, no sé. Espérate, déjame, quiero mirarme a mí mismo. Si hago así, sí, estoy, no sé, ya me mareé. Sí, miren el dibujito. Entonces, si ustedes se fijan, y esto es un tema importante en términos generales, diría yo, no solamente en esto, sino que observar que las gráficas nosotros las leemos, o más bien dicho, las interpretamos observándolas de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, si yo observo de izquierda a derecha la gráfica, veo que esa línea, ¿cierto? Que esa recta, sube. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a llamar creciente. ¿Sí? En cambio, cuando el m es un número negativo, lo que nosotros vamos a observar de izquierda a derecha, fíjense entonces que la gráfica la recta va bajando, ¿cierto? Y eso es lo que se llama decreciente. Entonces, algo que también estaba comentando yo recién es que estas funciones en realidad se llaman así, afín, y no se llaman lineal, porque la función lineal tiene una característica muy particular, y es que ese número n es cero. Entonces, las funciones lineales en realidad siempre pasan por el origen. Voy a dibujar en estos voy a hacer varios dibujitos acá. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso. Esto es lineal. Esto es lineal cuando el n es igual a 0. Es decir, es un afín que pasa por el origen. ¿No? Ya. Eso entonces el tema con esta en general. Y voy a comentar... voy a pasar a la otra hojita. Voy a comentar entonces, para graficar, entonces, yo creo que lo que a uno lo tiene que iluminar en este contexto es esta idea que dos puntos definen una línea recta, ¿sí?
Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Cada vez que a uno le digan, definen una línea recta. Una recta. ¿No? Entonces, básicamente yo necesito 2 puntos. Si ustedes tienen una ecuación y van a escribir todos los puntos. Eso es muy clásico, fíjate, yo lo he visto varias veces que un montón de estudiantes, cuando van a graficar una recta, empiezan a darse punto y punto y punto y punto, y después de que tienen como 10 puntos, los ponen en el plano y pasan la recta. Y en realidad eso es perder el tiempo. Está bien, igual lo pueden hacer, pero es una pérdida de tiempo, porque con 2 puntos me basta. Yo tomo 2 puntos y paso. Ahora, a mi gusto, los mejores puntos que hay son los interceptos. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer una gráfica más bien ordenadita, ¿sí? Y precisa, justamente en esos puntos que son muy importantes, que son los interceptos. Entonces, para graficar, como decía, esa es la idea que nos lleva. Sí, esa es la idea que nos va a llevar. Entonces, aquí voy a escribir como un paso a paso. Y voy a decir, lo primero sería determinar los que se llaman interceptos. Ah, esto no lo definimos anteriormente. Bueno, pero lo vamos a comentar ahora. Los interceptos, estos se refieren a la intersección con los ejes. Los puntos de intersección con los ejes. Y esto puede ser respecto al eje X y con respecto al eje Y. Si estamos hablando con respecto al eje X, ¿sí? Si hablamos con respecto al eje X, lo que quiere decir es que la Y es 0. Entonces, para obtener ese intercepto, lo que se hace es resolver una ecuación. F de X igual a 0. Y en cambio, si voy a calcular el intercepto con el eje Y, eso significa que sobre el eje Y las X son ceros. Entonces aquí es mucho más simple, porque lo que uno hace es reemplazar X igual a 0. En f de X. Y ahí entonces voy a obtener el valor de la Y. ¿Sí? Entonces, como mencionaba, mi primer paso es este, determinar los interceptos. El segundo paso va a ser ubicar los puntos en el plano. Y el tercer paso va a ser trazar la recta. ¿Ya? Ya. Bueno, en realidad un paso previo sería que yo me dé cuenta que es una recta, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo. Vamos a ver 2 ejemplos con esto. Ah, espérate, antes de eso, perdón. ¿Se puede volver atrás? Sí, voy a volver atrás enseguida, perdón. Estaba pensando que antes de ver esto de, antes de hacer el ejemplo de, no, veamos el ejemplo al tiro y después hablamos del dominio recorrido. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, veamos unos ejemplos. Vamos a hacer entonces gráfica. Igual a, perdón, voy a escribirla como con nombre de función. Si yo escribo igual a, también es una función, pero estamos haciendo énfasis en que es f de x. Entonces, f de x igual a 2x más 1. ¿No? Entonces, mira, de inmediato yo me doy cuenta de que tengo un 2 que multiplica la x y ese número es positivo. Entonces,
yo sé que voy a tener una función que va a ser creciente. ¿Sí? Lo primero. Más 1 me dice que voy a tener un intercepto. ¿Sí? Que esta es una función afín. No tengo ninguna expresión cuadrática, ¿cierto? No estoy dividiendo por nada, entonces esto es una recta. Ya, entonces ahora, como dije, 2 puntos definen una línea recta. Entonces yo voy a construir una tablita y voy a hacer solamente 2 puntos aquí, que van a ser mis interceptos. Ya, entonces, como dije, el más fácil es el intercepto con el eje Y. Porque en el eje Y yo lo único que tengo que hacer es calcular cuál es el valor de la Y cuando la X es 0. Quiero hacer énfasis en esto. Como dije, después estos puntitos los voy a poner después en GeoGebra para que ustedes vean y observen. Pero quiero hacer otro comentario antes. Mira, usualmente cuando yo digo, mira, tengo un punto sobre el plano, ¿cierto? Yo digo, mira, esto es, no sé, pongámosle X como Y, ¿sí? Y usualmente uno marca la X sobre el eje X y la Y sobre el eje Y, como si no tuviesen otra componente. Pero en realidad hay que observar que todos los puntos en el plano tienen su componente X y su componente Y. Entonces, los puntos que están sobre el eje X, ¿cierto? Verifican, ¿no es cierto?, que tienen una componente Y, pero esa componente Y es 0. Entonces, cualquier punto va a tener un valor para la X y en la Y va a ser 0, sobre el eje X. Voy a hacer un asterisco para tratar de simbolizar, ¿cierto?, que eso puede ser cualquier valor. ¿Sí? Y a su vez, sobre el eje Y, ¿cierto?, también esos puntos tienen un valor. El tema es que la X en este caso es 0 y la Y va a ser el valor que corresponda. Entonces, en mi ejemplo, si yo quiero calcular cuál es el intercepto con el eje X, voy a decir, ok, ya, la X es, perdón, con respecto al eje Y, voy a decir ya la X es 0, entonces voy a decir 2 por 0, 0, más 1, 1. Ese coeficiente, ¿cierto? Ese término independiente, siempre me va a dar, de hecho, ay, perdón, aquí pensé en 0 y escribí 1, perdón. Y al revés, es 0. Eso me dice, ¿cierto?, que donde esté el 1, está el 1 por acá, por aquí va a pasar la recta. ¿Sí? Como dije, esto lo vamos a mostrar enseguida con GeoGebra. Ya, entonces por otra parte, dígame. ¿Por qué en la X es 0? ¿Ah? La X es 0, yo en realidad, mira, aquí hay un tema importante. La recta, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de la recta, tiene infinitos puntos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que calcular 2. Y para mí, los 2 más importantes son los interceptos. Entonces, yo le voy a dar el valor de la X y voy a calcular cuál es el valor de la Y. Si yo reemplazo X igual a 0, tengo la Y igual a 1. Pero es porque yo lo estoy decidiendo de esa forma. Si yo quisiera, podría calcular con la X igual a 100, con la Y igual a 1.000.000. ¿Te fijas? Pero obviamente eso después me va a costar hacer la gráfica. ¿Te fijas? Por eso los mejores son estos interceptos. ¿No? ¿Pero siempre en 0? Sí, eso es lo que pues sí. Pero insisto con la idea. Si tú te das el X igual a 0, y lo vamos a observar después gráficamente, vas a obtener la Y que está sobre el eje Y. ¿Me explico? La idea de este ejemplo, Sí. sí. Ya, entonces la idea es que yo elijo, voy a volver atrás. Mira, como estrategia yo estoy planteando esto, determinar los interceptos. Entonces, yo me voy a dar el valor de la X para calcular el valor de la Y. Y a su vez, con el eje, y eso siempre va a funcionar así. Y a su vez, cuando quiero encontrar el intercepto con el eje X, quiere decir que la Y es 0. Y aquí entonces siempre voy a tener que resolver una ecuación. A todo esto mismo se va a repetir si la ecuación es cuadrática, no sé, polinómica, trigonométrica, logarítmica, exponencial.
¿sí? Es la misma idea. Entonces yo aquí voy a decir, mira, quiero que la f de x sea igual a 0. Entonces digo, si la f de x, 2x más 1 igual a 0, ¿cuándo esto va a ser 0? ¿Para qué valor de la x? Justamente para el x igual a menos un medio. Entonces si mi x es menos un medio, mi y va a ser 0. Ya. ¿Estamos? Bien. Ya, entonces, iba a... ya, no, después voy a hacer eso. Ya, entonces ahora vamos a GeoGebra. GeoGebra, acá está. Ya, vamos a GeoGebra. ¿Cierto? Voy acá a geogebra.org. Entonces aquí estoy. ¿Ya? Entonces, primero voy a escribir los puntos, ¿sí? Esos puntos que obtuvimos. Entonces voy a escribir, voy a cerrar aquí. Y mira, tengo que dibujar, con que yo escriba un paréntesis redondito, inmediatamente me genera el otro. Y acá, ¿cuánto dijimos que era? Cuando la x vale 0, esto vale, la y vale 1. ¿Se fijan dónde está ese punto? Solito me dio un nombre y lo llamo A. Después el otro punto era que dijimos menos un medio, ¿sí? Coma 0. Ahí está mi otro punto. ¿Se fijan? Y ahora voy a escribir mi función. La voy a llamar y igual a 2x más 1. ¿Se fijan? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, otro, no sé, poder 1,2. ¿Ese punto está en la recta? No, claramente que no está en la recta, ¿cierto? Es un punto que está, digamos, en otro lado. Luego, cualquier punto, insisto, fíjate, estoy moviendo ese punto a cualquier lado. Si yo lo pongo sobre la recta, sí, la va a verificar. Verifica la ecuación. ¿Te fijas? Si yo lo saco de ahí, yo lo verifica. A lo que quiero hacer énfasis es que sobre la recta tenemos puntos. Sobre la recta tengo puntos, infinitos puntos. ¿Sí? Y que todos los van a verificar. Todos los puntos que estén sobre la recta, ¿cómo puedo ver? Ahí, no, esto ya lo moví. No, espérame. Ah, ya sé cómo lo tengo que hacer. Espérame. Uy, espérame. Mira, voy a escribir un punto que lo voy a llamar x, en 2x más 1. ¿Dónde me quedó eso? Ah, me quedó en la misma ecuación. No era lo que yo quería. Ya no importa. Eso. ¿Ya? Y se fijan entonces cómo la recta va hacia arriba. Ya, vamos a volver entonces ahora a la pizarrita. Y vamos a plantear otro ejemplo. ¿No? Ahora vamos a llamar esta g de x, que es igual a menos x más 4. Ya, entonces ahora díganme ustedes, con esta idea, ¿cierto? No, fíjate, no hay ninguna diferencia. Si yo calculo 4 interceptos, o calculo, perdón, 4 puntos, ¿sí? Interceptos en realidad, en el contexto de la ecuación de la recta, ¿cierto? Voy a tener 2 nomás. Si tú calculas 4 puntos o calculas 2, te van a dar la recta igual.
Lo mismo que si yo tomara algunos puntos arbitrarios, también me daría la misma gráfica, ¿sí? Yo considero que los mejores que puedo elegir son los interceptos, donde corta esto el eje X exclusivamente porque la gráfica me va a quedar más ordenadita, ¿sí? Por eso. Ahora también, por ejemplo, y esto lo van a ver más adelante, por ejemplo, en Mate 2, hay muchos problemas, obviamente que ahí en Mate 2 ya van a estar trabajando con la integral. Entonces ahí les va a interesar calcular áreas usando la integral. Y ahí van a tener varias funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, para graficarla, y aparecen de repente rectas, ustedes no solamente van a estar interesados en los interceptos, con el eje X y el Y, sino que en la forma que varias funciones se intersectan. Entonces ahí puede ser que calculen más puntos, ¿te fijas? En realidad todo va a depender del tipo de problema que ustedes estén estudiando. ¿Ya calcularon esto? Avísenme cuando lo terminen de calcular. Yo quiero... quería hacer otra cosa. Voy a dejar de compartir esto. Eso es lo que quería hacer. Eso. Tengo que hacer una cosita. Ustedes calculan eso de los interceptos, pueden graficar también. Si quieren pueden empezar a usar eso. Yo les voy a hacer una foto, mientras tanto. Ya. Ahí. Ya, entonces vamos a... Me falta una foto. Ya. Listo. Entonces, ahora continuamos. Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, vamos entonces con esto. Bien, entonces, tengo ahora otra función, ¿sí? Que es otra recta. De nuevo la identifico como recta de partida porque tengo, se fijan, dos sumando, la X no tiene ninguna potencia y tengo un término independiente. Esas constantes usualmente uno las llama términos independientes porque no tienen nada que ver con la X. Entonces, voy a tener dos interceptos. Primero voy a hablar del eje Y y voy a darme, entonces, yo voy a evaluar y voy a decir, ok, voy a decir que la X vale 0. Si la X vale 0, entonces, ¿cuánto vale la Y? Y reemplazo. Se me va a dar 4. En general, siempre en realidad las rectas, cuando digo entonces que tengo un término independiente, ¿cierto? Ese n que lo llamamos va a ser el intercepto.
Y por otra parte, entonces voy a calcular con el eje X. Y aquí lo voy a hacer al revés. Voy a decir, ok, yo quiero que la G valga 0, que la Y sea 0. Si la Y es 0, entonces digo G de X igual a 0, implica entonces que menos X más 4 sea igual a 0. Y eso significa entonces que menos X es igual a menos 4. O sea, X es igual a 4. Entonces, esto vale 4. Y eso me permite entonces encontrar los interceptos, ¿ya? Después entonces voy al... voy a dibujarlo acá. Después lo vamos a hacer también en GeoGebra. No, en GeoGebra vamos a hacer otras gráficas, pero mira, voy a ir acá. Entonces voy a decir ya, ok, tengo, y voy a, aquí, digo, X es 0 y es igual a 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí están mis 4. Después digo, X igual a 4. 1, 2, 3, 4. Y igual a 0. Entonces la recta pasa por esos dos puntos. Espérate que hay alguien que está comentando algo. Exactamente, es decreciente. En este caso, la gráfica va a ser decreciente porque lo que estamos observando, ¿cierto? Que la gráfica va hacia abajo, ¿sí? Y de hecho, ya de antes nos podíamos haber dado cuenta de esto, porque cuando observamos este menos x, nos damos cuenta que es un menos 1 el que está multiplicando la x, ¿sí? Y cuando ese número es negativo, siempre la recta va a ser decreciente, ¿ya? Insisto, si ustedes se hubiesen dado otros puntos, no sé, x igual a 1, 2, 3, 4, 5, lo que quieran, y lo calculan, van a obtener la misma gráfica, ¿sí? Yo pienso que sería bueno que en estos primeros ejemplos ustedes vayan haciendo experimentos, ¿sí? Entonces digan ya, no sé, pues a mí en el colegio me decían que yo tenía que calcular con 10 puntos. Ya voy a hacer el primer ejercicio con 10 puntos. Después voy a decir yo que ¿sabes qué? Sí, en realidad es mucho 10 puntos. Hagamos 5, 4, 3, y después se van a dar cuenta que con 2 les basta, ¿sí? Es un principio griego muy antiguo eso, que el que comentaba yo. 2 puntos definen una línea recta. Muy antiguo. Entonces, eso. ¿Qué es lo otro que les iba a comentar? Emilio, ¿algo que comentar? Profe, sí, siempre era decreciente cuando... Cuando el coeficiente, el número que multiplica la x, es un número negativo. Ya, Siempre. Sí. Ya. Entonces, vamos a ir al GeoGebra y vamos a hacer en esta misma gráfica. Tengo otro comentario en el chat. Claro, hay personas que usan 3 puntos, ¿te fijas? Ahora, algo que es re importante de observar es que yo nunca, jamás voy a poder hacer la gráfica de una recta y ni ninguna, ¿cierto? Con un solo punto. Con un solo punto no lo puedo hacer. ¿Sí? Por mucho que sepa cuál es la... No se puede. En realidad, en el contexto ya más práctico, la cosa es al revés, ¿sí? No, me parece que tenemos certamen el 26 de mayo, ¿no era el 26 de mayo? ¿No es la próxima semana? Mm, yo pensé que era el 28, perdón, el 28 de mayo, ¿no era el 28 de mayo? Ay, a ver, déjame, vamos a revisarlo el tiro. Bueno, vamos, déjame, estoy abriendo el cronograma porque yo pensé que era el 28 de mayo. No sé por qué tenía en mi cabecita que era el 28 de mayo. Sí, dice 14 de mayo. Y sí, profe, también en su cronograma también sale el Sí, 14. sí, 14 de mayo, el 14 de mayo. No sé por qué pensé que era el 28 de mayo.
¿Qué tengo un certamen? Yo sabía que tenía otro certamen el 28. Ya. Mira, me perdí con los chats. Pero yo, fíjate que sea el 14 o sea el 28, pues yo estaba jurada que era el 28. Igual es buena idea hacer los certámenes seguidos, porque sí se están estudiando. Igual no sé si prefieren ustedes el 14 o el 28, porque ustedes saben que tienen una semana de vacaciones, ¿cierto? Sí, justamente, es para que no haya tanta materia que controlar. Sí. Yo lo encuentro Profe, buena idea. ¿Sí? Dígame. cuéntenos más sobre la semana de vacaciones. Sí, pues es muy interesante la semana de vacaciones. Sí, pues tenemos una semana de vacaciones que es la semana del 21 de mayo. Entonces, desde el lunes 18 hasta el viernes 22 no tenemos clase. Entonces, yo fíjate que estaba pensando, tiene dos perspectivas. Yo había pensado, bueno, en mi mente, no sé por qué estaba con la idea de que el 28 de mayo era mi cumpleaños. Entonces, es que es mi cumpleaños el 28 de mayo. Y dije, yo voy a los carros en el certamen, yo voy a estar con mi cumpleaños. Pero eh, ahora estoy pensando que igual es buena idea hacer el certamen el 14 y no el 28, porque entonces la semana de vacaciones, al menos de mate, nos van a estar descansados. Claro, estaríamos viendo en el certamen todo lo que tenga que ver con funciones, eh, todo lo que hemos visto como funciones esta semana. Sí. Profe, ¿y es una vez cada semestre? Sí, la semana, sí, esta semana, siempre esta semana el 21 de mayo, siempre se da. ¿Y las vacaciones de invierno cuándo son? En julio. Mira, las vacaciones de invierno siempre coinciden como que terminamos con las vacaciones de invierno con el cumpleaños de mi mamá. 26 de julio está el cumpleaños de mi mamá. Usualmente ya 26 de julio ya estamos entrando a clase. Varían obviamente siempre depende de la fecha, pero es para mí me oriento con el cumpleaños de mi mamá. Si no, se van a ver vacaciones de invierno. Me parece que incluso esta idea del global está pensada para después de las vacaciones de invierno. Ya, entonces continuamos. Ahora vamos a empezar a apurar, porque ya está. Ya, entonces, voy a volver al GeoGebra. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está. Ya, entonces, voy a volver al GeoGebra y estos cositos los voy a borrar. Voy a escribir la función que estábamos viendo. Igual a... no me quedó igual. No me quedó igual. Igual a menos x más 4. Enter. ¿Qué de qué? ¿No le gustó algo esto? Pero de nuevo. Aparece como un triangulito cuando no le gusta algo. Y no sé qué es lo que habré escrito. Menos x, ahí está, más 1, más 4, más 4, más 4. Mira, ahí está mi gráfica. ¿Sí? Hay dos... sí, la materia del certamen sería esto lo que veamos el viernes. Exactamente. Hay dos tipos de rectas que quería comentar que son muy importantes y que son estas. Mira, cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo y después lo vamos a comentar. Si yo tengo i igual a 3, por ejemplo. ¿Fíjense? Es una recta que es horizontal, ¿cierto? Esto se asocia muchas veces con lo que se llama una función constante. Para nosotros van a ser importantes porque van a aparecer sobre todo en el contexto de los que vamos a llamar asíntotas.
Y también, por ejemplo, otro tipo de rectas que no son función, wow, es cuando yo digo x igual a, por ejemplo, voy a escribir 5. Ya, ¿qué dice? Voy a poner cancelar esto. Cancelar. Aquí va. X igual a 4. Ya. Entonces ahora se produce una recta que es perpendicular al eje X, ¿no es cierto? Una recta que es vertical, ¿no es cierto? Y que de hecho no es una función, ¿no sé? Pero insisto que también es muy útil para el contexto de lo que son las asíntotas. Ya, entonces, voy a volver a la pizarrita, ¿sí? Para escribir esta idea, ¿cierto? Ouch. Nos falta determinar el tema de rectas, voy a decir entonces tipo y igual a, no sé, una constante, o x igual a constante, ¿cierto? Son más que estudiarlas como funciones, ¿sí? Aparecen en el análisis que vamos a plantear la próxima clase, por ejemplo, en las funciones que son del tipo hipérbola, ¿ya? Voy a decir, se utilizan sobre todo como asíntotas. ¿Ya? Entonces, planteemos ahora, y esto es lo que habíamos dejado pendiente, el dominio de una función afín a x más b. Y el recorrido de una función a, perdón, no la llamé a x más b, la llamé mx más n. Es bueno llamarla mx más n porque esa m representa lo que llamamos la pendiente. Vamos a asumir en estos dos casos que el número n es distinto de 0 y obviamente también el m es distinto de 0. ¿Sí? Porque si tengo que sean iguales a 0 voy a tener justamente los casos que estaba planteando anteriormente. Ya. Y el tema con estas funciones es que el dominio y el recorrido van a ser todos los reales. ¿Sí? Si fijan en los dibujos que habíamos hecho anteriormente, voy a volver a GeoGebra. Perdón, no estoy compartiendo lo que estoy haciendo. Voy a sacar esas rectas perpendicular, horizontal y vertical en realidad. Me interesan estas, ¿sí? Son las dos que graficamos. Mira, voy a empezar a achicar esto. Voy a mover un poquito. Voy a seguir achicando. Voy a seguir achicando. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, voy como en el 8, en el X200, en el en el X menos 1000. Podría estar aquí todo el día haciendo esto. ¿Sí? Y siempre voy a tener valores. Lo que quiero decir entonces con esto es que las funciones que son afín tienen un dominio y un recorrido que son todos los reales. ¿Sí? Hay algún X y no solamente un tema que lo vemos gráficamente, sino también analíticamente. Si yo digo que tengo una función cualquiera, mx más n, ¿hay algún valor de la x que esté prohibido? No, cualquiera. Y más todavía, ¿hay algún valor del recorrido, ¿cierto? Las y que no voy a obtener? Tampoco. Voy a obtenerlos todos. Entonces, por eso el dominio y el recorrido de estas funciones son justamente los reales. ¿Ya? Ya. Profe, Digo, ¿qué son las asíntotas? las asíntotas es que eso es justamente lo que lo vamos a definir en la próxima clase. Cuando veamos las funciones hiperbólicas, las hipérbolas. Ya, entonces, se fijan, esto estábamos trabajando con esta idea de la función afín. Entonces ahora para terminar hoy día, vamos a hablar de la cuadrática. Y esta tiene la forma
igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Donde el a, b y c son números reales, son constantes, y aquí el a siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Si el a fuera igual a 0, en realidad ya no tendría una cuadrática. ¿Ya? La gráfica es muy importante, y esta gráfica se llama parábola. ¿Ya? Y también tiene una característica que lo vamos a dibujar de inmediato, que habíamos comentado algo sobre la cuadrática, parece, cuando estábamos resolviendo inecuaciones, en el contexto de que sea positiva, negativa. Que van a ser parábolas, se supone, dependiendo del discriminante, positivo o negativo. Pero que se supone que no Sí, tocaban el cero o algo así. exactamente. Ya, entonces aquí, y ahí hay un tema, voy a dibujar esto. Ya, entonces, la parábola va a ser abierta hacia arriba, si lo llamamos. Podemos llamar convexa también, es otro nombre. Voy a decir abierta, pero por el momento llamémosla así, abierta hacia arriba. Y eso va a ser cuando ese número a sea estrictamente mayor que 0. Y va a ser abierta hacia abajo cuando ese número a sea estrictamente menor que 0. ¿Sí? Eso entonces, y como mencionaba, las gráficas de las cuadráticas se llaman parábolas. Entonces, las parábolas, además de eso, tienen una gracia, y que es lo que se llama un vértice. ¿Sí? A todo esto, el dominio de las parábolas, cualquiera que sea el caso del a mayor que 0 o a menor que 0, el dominio de esta función, pero mejor, lo voy a escribir en la otra hojita para que me quede más bonito. ¿No? Voy a acá a la otra hojita. Entonces, el dominio de esta ax cuadrado más bx más c son todos los reales. ¿Se fijan? En realidad, mucho más general para los polinomios en general, el dominio siempre es todo R. Pero el recorrido, ¿cierto?, va a depender del vértice. Y esto lo vamos a observar en el dibujito que está acá. Mira, en estos dos dibujos puse los dos casos que tengo. Una parábola abierta hacia arriba o una parábola abierta hacia abajo. Entonces, si la parábola está abierta hacia abajo, el recorrido va a ser todo lo que esté abajo del vértice. Y cuando en cambio al revés, si la parábola está abierta hacia arriba, el recorrido, perdón, va a ser desde ese punto hacia arriba. ¿Sí? Desde ese punto. ¿Sí? A todo esto, el vértice también es algo que nosotros podemos calcular, y el vértice se calcula como menos b dividido en 2a, menos el discriminante partido por 4a. ¿Sí? El otro día me estaba comentando con alguien y me decía que era muy torpe esto de calcular esto, porque bastaba evaluar en menos b partido por 2a. Es otra forma, como a ustedes les gusta hacer. Yo siempre lo calculo menos el discriminante partido por 4a. Pero me reclamaban y me decían, oye, otra fórmula más que yo tengo que aprender. Sí, en realidad es otra fórmula que hay que aprenderse. Pero si no se la quieren aprender, yo ya me la aprendí, así, por eso siempre lo digo. Pueden evaluar en menos b partido por 2a la parábola y les va a dar mismo. Entonces, como menciona, tengo un comentario, parte de comentario en el chat. Sí, ese es para sacar el vértice. Mi horario de atención de consulta son los días lunes en el bloque 9-10 y el martes en el bloque 7-8. Ese triangulito se llama discriminante. Vamos a escribirlo en la otra hojita. Mira. Eso es el b cuadrado menos 4ac. Se llama discriminante. Y es el mismo que sale cuando resolvemos la ecuación cuadrática. Entonces vamos a decir lo siguiente. Mira, si el a es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, el recorrido de la función...
No he respondido correos. La verdad es que he recibido varios correos de certámenes, de reclamos de certámenes, de varios cursos. Entonces estoy en eso. Pero voy a terminar de responder hoy día. Hay varios correos que no he respondido. Pero hoy día respondo más correos. Ya. Entonces, hoy día en la tarde, en realidad. Como mencionaba, vamos a ver, para terminar entonces, escribamos qué es lo que es el recorrido. Y el recorrido se calcula entonces en el caso este, cuando el A es mayor que 0, escribí A mayor que 0, ¿cierto? Entonces voy a decir, mi recorrido va a estar desde el vértice hacia arriba. Entonces eso va a ser desde el menos el discriminante partido por 4A, cerrado acá, al más infinito. En cambio, si el A es menor que 0, el recorrido de la función va a ser desde el menos infinito al menos el discriminante partido por 4A, cerrado. Volvemos acá. Diga, si esto es la parábola va hacia abajo, mi recorrido siempre son los i, van a estar ahí. ¿Sí? Geométricamente, ¿cierto? Lo que estoy tratando con esas líneas de mostrar cuál va a ser el recorrido. ¿Está? Ya, y en relación a cómo grafico una parábola. ¿Sí? Para graficar una parábola, yo lo que tengo que tener especial atención es primero voy a escribirlo entonces, notar si A es mayor que 0 o A es menor que 0. ¿Sí? Eso me va a ayudar, darme cuenta de eso me va a ayudar en forma inmediata para saber si la gráfica la voy a dibujar hacia arriba o hacia abajo. Segundo, vamos a calcular el vértice. Profe, ¿Sí? Si vuelvo si atrás, el vuelvo. A es mayor que, ¿Sí? si el A es mayor que 0 va desde el vértice hasta el infinito positivo. Claro, mira, voy a hacer de nuevo un dibujito acá. Si la parábola si el A es mayor que 0, quiere decir entonces que el recorrido va a ir desde ese punto, ¿cierto?, hacia arriba, hacia el más infinito. En cambio, si el A es negativo, la parábola va a ir hacia abajo. Ya, me quedó chueca la parábola. Pero, porque además de eso, las parábolas tienen una característica que es bien interesante, y es lo que se llama un eje de simetría. ¿Y el dominio cuál sería? Todos los reales. Ah, ya. Tienen que ser todos los reales, o sea, van a ser todos los reales, porque en realidad no tengo ningún problema con la X. Te digo que el dominio siempre lo pensamos como los valores que están permitidos, los valores que son posibles. Y en ese contexto, cuando yo digo ax cuadrado más bx más c, no tengo ningún problema para ningún x. Ya. Entonces, segundo paso, como mencionaba, entonces calcular el vértice. Ese sería mi segundo paso. Y el tercero, los interceptos. Y esto sigue en la misma lógica de lo que estábamos planteando anteriormente. Con respecto al eje X, entonces yo voy a tener que resolver ahora la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, más c igual a 0. Y con respecto al eje Y, lo que voy a hacer entonces es reemplazar el x igual a 0. En realidad aquí siempre me va a dar el y que va a ser igual a c. Igual que en el caso de la lineal, ¿cierto? La misma idea. De la fin, perdón. En el caso de la fin siempre obteníamos el n, el término independiente. Aquí también siempre vamos a obtener el c, que es el término independiente. Y vamos a hacer eso entonces para graficar. ¿Ya? Y eso. Y ahí después obviamente trazar la curva.
y ahí ya la puedo graficar. Yo opino que esta es la forma más eficiente para hacer dibujar una curva de este estilo, porque obviamente si yo me doy puntos al azar, no estoy segura si voy a determinar dónde está el vértice. La clave en realidad de todo esto viene a ser el vértice. Este diría yo que es el paso más importante. Volvamos atrás. Vamos a empezar a quedar, vamos a quedar acá. Mira, yo les voy a hacer un par de sugerencias. Una sugerencia en realidad. Antes de irnos, antes de hacer un pequeño repaso, voy a volver al GeoGebra. Mira, les voy a sugerir lo siguiente. Mira, me achiqué demasiado acá y ahora quiero hacer otra cosa y no. Entonces lo que yo les voy a sugerir es que van al GeoGebra y empiezan a escribir funciones cuadráticas. Mira, como por ejemplo, ¿qué me dice aquí? Ya, ¿qué hice? No importa, voy a cerrar esto mejor. Salir. Profe, Dígame. solo hemos visto la función afín y cuadrática. Sí. Sí. ¿Y después cuál nos falta? La hipérbola y la raíz cuadrada. Eso Las lo vemos en la funciones próxima definidas clase. y las funciones definidas por tramo. Sí. Ya. Entonces, voy a decir, por ejemplo, mira, yo les sugiero que hagan lo siguiente. Escriban igual a... aprovechemos que también tenemos esta herramienta. X cuadrado más 1. ¿Te fijas? Entonces, ustedes se van a dar cuenta, mira, ahí tengo una parábola. Voy a escribir otra, por ejemplo, igual a menos X al cuadrado más 3X menos 6, por ejemplo. Entonces ahí va a salir otra parábola. ¿Te fijas? Empiecen y se van a dar cuenta que siempre todas van a tener la misma gráfica. Y a medida que se van dando cuenta que el número que multiplica el X cuadrado es positivo o negativo, estas van a ir hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de que hay un punto especial, que es ese vértice. El vértice también tiene una interpretación en el contexto de problemas de planteo, ¿ya? Porque ese vértice se interpreta como un máximo o como un mínimo, dependiendo del valor de la. Ya. Entonces, cuando volví acá a esta hojita, esto que está acá, ¿cierto? Yo lo escribí como haciendo un resumen, pero aquí les dejo entonces ese ejercicio. Vayan a GeoGebra y practiquen y escriban cualquier cosa cuadrática y se van a empezar a dar cuenta que van unas para abajo y otras van a ir para arriba, ¿ya? Y entonces, para cada una de esas parábolas, ustedes van a poder calcular esto, que se llama vértice, ¿sí? Y ese vértice no solamente va a determinar, se fijan, a todo esto volviéndolo con la idea, decrece y después crece, y la otra crece y después decrece, ¿sí? Esa es una característica que tienen todas estas cuadráticas. Y van a observar cierta simetría. Si ustedes pudieran cortar la parábola y coincidirla, ¿cierto? Van a tener entonces la misma rama. Dominio de estas funciones son siempre los reales. Recorrido depende. ¿De qué? Del valor del A. Si el A es positivo o el A es negativo. ¿Sí? Las técnicas para graficar son estas que están acá y me permiten hacer una buena gráfica. No alcanzamos a hacer un ejemplo hoy día, pero lo vamos a hacer el día viernes. ¿Sí? Y como mencionaba, las otras funciones especiales que nos quedan por analizar son la raíz cuadrada, la raíz cúbica, se me había olvidado esa, no la había dicho recién, escribirla, y las hipérbolas y las funciones definidas por tramo. ¿Ya? Y eso sería. Y obviamente que en esto ya vamos a empezar a hablar de dominio recorrido
de las otras funciones que van a aparecer, que ya no van a ser tan simples como esta. ¿Ya? Eso pues. ¿Estamos? Estamos. Ya, jóvenes. Llegamos al final de la clase y nos vamos para la casa. O sea, ya estamos en la casa. Profe, ¿cuándo era su horario de atención? Lunes en el bloque 9-10. Martes 7-8. Ya, profe. Chao, cuídese. Igualmente, que tengan un buen día. Chao a todos, que tengan un buen día.